Hola, soy Tamara Pérez de CIEL Arquitectura con alma y corazón. Hoy vamos a hablar de los problemas que tienen las viviendas convencionales. ¡Empezamos! Primero de todo, las viviendas convencionales tienen aislamiento térmico si son actuales. Las que están pre-código técnico, las últimas sí tienen el aislamiento, pero las anteriores ninguna. Originalmente se hacían un pie de ladrillo o de piedra y ya está, sin aislamiento y sin nada. Después la evolución fue a 2 hojas de ladrillo con una cámara de aire, que es verdad que aísla algo más, pero no es aislamiento térmico. Posteriormente, entre medias, en la cámara de aire se puso ya aislamiento térmico y hoy en día se mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Que donde se posa esos ladrillos encima del forjado, el forjado no tiene aislamiento térmico. Es cierto que hoy en día el código técnico dice que no hay que tener puentes térmicos, pero la realidad es que se sigue construyendo con estos puentes térmicos. Es decir, tenemos una casa que está mal aislada porque el aislamiento no es continuo y ese aislamiento es de un espesor muy estrecho. Después tiene puentes térmicos porque el aislamiento no es continuo en los forjados son el suelo y el techo de nuestras viviendas, como no es continuo, por ahí pasa el frío y crea unos puntos de rocío dentro de la vivienda. ¿Qué pasa con esto? Primero de todo, que el calor que tenemos dentro de nuestras viviendas se escapa por las fachadas. Segundo de todo, que en donde no hay aislamiento se crea un puente térmico. Y lo que pasa es que ahí se condensa la humedad que tenemos dentro de nuestra vivienda y se crea el moho. Por eso, en las zonas superiores e inferiores de las viviendas, se ve más en las superiores porque no están cubiertas, se produce un moho negro, que luego hay que ir limpiando con lejía para poder eliminarlo, porque obviamente tener moho en casa no es saludable. ¿Qué más pasa en nuestras viviendas? Hay muchas filtraciones, es decir, viene el de cualquier empresa de telecomunicaciones, agujero por fachada. Pasa la electricidad, el gas y todo van haciendo agujeros en fachada. Aparte de, obviamente, las juntas entre materiales. Las ventanas no están bien selladas con respecto al contorno. Y no hablemos ya de las cajas de persianas, y más como sean un poquitín antiguas, que son la típica de maderita, sin nada y donde entra todo el aire. ¿Qué es lo que pasa? Que eso crea unos conductos donde entra el aire de fuera y en invierno nos deja helada la casa. Pero es que en verano la calienta, en exceso, por supuesto. Otro problema que tienen nuestras viviendas es que la ventilación no es suficiente. Siempre los médicos dicen que con ventilar unos 10 minutos al día para refrescar el aire es suficiente. La verdad es que no. ¿Por qué? Porque en esos 10 minutos tú has dejado la casa en condiciones óptimas y también helada en invierno o muy caliente en verano. Pero el aire es verdad que no está viciado. ¿Qué es lo que pasa? Que durante las 23 horas y 50 minutos restantes del día hay duchas, hay cocina, hay baños, hay coladas que se hacen, se limpia la casa, vamos, una vida normal. Durante todo este proceso se produce mucha humedad y, aparte, al respirar, producimos CO2. ¿Qué es lo que pasa? Que las concentraciones de CO2 y de humedad y de otros gases son muy altas. Son tan altas que superan los límites que la Organización Mundial de la Salud dice que son saludables. Por eso nuestras casas están mal ventiladas. No es tanto que no abramos la ventana o que si la abramos, sino que hay muchas horas en las que sí que está cerrada. Porque o bien hace mucho calor fuera o bien hace mucho frío. Y todos queremos vivir en unas condiciones y en una temperatura confortable. ¿Todo esto qué hace? Que al final nuestra salud se vea deteriorada. Primero, porque no estamos respirando el aire como deberíamos de respirar. Después, tampoco tenemos la temperatura adecuada y si no, tenemos que gastar un dineral para bien calefactarla o refrigerarla. Y tenemos moho en casa, lo cual nos impide tener esa buena salud, porque al final esas esporas no son buenas para la salud. Hay gente que le afecta más y gente que le afecta menos. La otra cosa es que en las viviendas normales se ventila a través de las ventanas. Es decir, que si tú tienes alergia al polen
a los agentes químicos y demás, todo eso al ventilar entra dentro de tu casa, con lo que tu salud se ve menoscabada. Por el contrario, en una casa pasiva, al ventilar a través de una máquina de ventilación, que aunque se puedan abrir las ventanas, con la máquina es suficiente, todos estos contaminantes no pasan dentro de tu vivienda. Como tiene una ventilación constante, tu aire, el aire que respiras, siempre está en condiciones óptimas, tanto de gases como de humedad. Las casas pasivas están totalmente aisladas. Eso que decíamos que el aislamiento se corta en el forjado no pasa. Con lo que no hay puentes térmicos, con lo que tampoco hay moho, debido a la no existencia de puentes térmicos y a la ventilación de la humedad que tiene la casa en sí misma, ¿no? Y luego, como está muy bien aislada, lo que hace es que gastes mucho menos, alrededor de un 70%, en calefacción y refrigeración. Y luego la otra cosa es que la casa es hermética. Es decir, que todas las telecomunicaciones, el gas, las juntas con las ventanas y demás están selladas para que no haya ese intercambio de aire interior-exterior y no se pierda por ahí el aire caliente o el frío, dependiendo de la estación que estemos, con lo que no se pierde tu dinero. Por eso se inventó el sistema Passive House, para solventar todos estos problemas que tienen las viviendas convencionales, para poder estar a gusto, estar confortable, estar sano y no gastar mucho dinero en ello. Espero que os haya quedado claro. Si no, cualquier cosa, ya sabéis, en comentarios, que yo estoy encantada de responderos. No olvidéis suscribiros y daros a la campanilla. ¡Hasta luego!